6:06 p.m. Este 20 de junio se conmemora el Día Internacional del Refugiado. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, en la actualidad son unas 70 millones de personas las que han sido desplazadas de sus países de origen. Queremos conversar sobre este tema, sobre todo a propósito de la situación que está ocurriendo en el norte de nuestro país. Vamos a tomar contacto con José Tomás Vicuña, director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes. José Tomás, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Gracias también por la invitación. José Tomás, comencemos hablando de la situación general de los refugiados en nuestro país, porque la calificación de migrante y refugiado es bien distinta y me gustaría que lo explicaras y nos contaras cuál es la situación de hoy de los refugiados y quiénes pueden solicitar efectivamente refugio. Claramente la distinción es cuando un refugiado está huyendo de algún lugar por motivos de raza, religión, por motivos políticos, y hay una ampliación de esa definición en Cartagena, en el año 80, que más que una situación particular de una persona, ve la Declaración de Cartagena algo general. Y en lo general justamente está por un país, más bien, que pueda tener violaciones masivas de derechos humanos, conflictos internos, desórdenes públicos. Y por eso nosotros pensamos, y el mismo ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, propone que las personas venezolanas en este caso, dada la Declaración de Cartagena, sí están facilitadas y cumplen los requisitos para ser declaradas como refugiadas. Ahora, en nuestro país, ¿desde dónde provienen efectivamente los refugiados que tenemos? ¿Son mayoritariamente de Venezuela? ¿También hay otros países? Aquí en Chile mayoritariamente son de Colombia. De hecho, el año pasado se otorgaron 170 solicitudes de refugio, se postularon más de 5.000, o sea, 5.170, y de esas 170 solo 25 son de Venezuela. Entonces ahí nosotros decimos, bueno, uno tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene que haber una entrevista, tiene que haber un proceso, pero lo que hemos visto en el Servicio Jesuita Migrante, en nuestra oficina en Arica, es que a veces esa entrevista la hace el oficial de la PDI en la noche o en el día, a veces duran 3 horas, hay niños de por medio, y eso no es respetar las garantías del debido proceso de protocolos que también ha firmado Chile. Claro, ahora hay una situación, y yo lo planteaba al principio del programa, que está ocurriendo en Tacayuta, del que ustedes dieron cuenta como Servicio Jesuita al Migrante, que son cientos de personas que son venezolanos, que estaban en Perú, que venían hacia Chile, que no tienen todos los documentos, pero que tampoco pueden regresar a Perú, que recientemente el 15 cambió su política migratoria y tampoco cumplen los requisitos para volver a ingresar a Perú. ¿En qué situación están ellos? Y la pregunta es si su situación, que no tienen muchísimos los papeles para poder ingresar regularmente a nuestro país, pueden calificar o pueden pedir el ingreso como refugiados. Hay que tomar en cuenta que el rechazo a personas en Venezuela no fue desde el 15 de junio, al menos en la frontera de Chacayuta, sino que ya desde el año pasado ha sido una constante. De la mitad de las para personas volver a Perú. o sea, del total, claro, para volver a Perú, ahora lo que hemos sabido hoy día, que está habiendo una coordinación y Perú está aceptando su devolución porque dicen claramente en la frontera de Chacayuta no pueden pedir la visa humanitaria, pero les están dando un permiso temporal. Que dice, mire, usted o regulariza su situación acá, que ya no tienen salida, además, o vuelve a Venezuela, que nadie va a volver a Venezuela. ¿Qué podemos ver? A ver, primero, fue el Servicio Jesuita Migrante quien dio cuenta de esta realidad de lactantes varados a la intemperie más de 2 o 3 días, entrevista a las 3 de la mañana, eso no procede en ningún país. La autoridad ayer fue, dada la denuncia que hicimos, se instalaron carpas, fueron médicos, no ha habido alimentación. Nosotros ayer llevamos alimentación y no nos dejaron entrar, y hoy día una persona del Ministerio del Interior dijo, bueno, déjenla ahí y nosotros la entregamos. O sea, ¿cómo no dan alimentación o no dejan entrar alimentación a personas que llevan 3 días, muchos niños y niñas sin alimento? O sea, eso no puede suceder, sobre todo por la misma situación que ha dicho el Estado chileno frente a la violación de derechos humanos en Venezuela. O sea, no solo allá, sino que acá no pueden haber personas 3 días sin alimento. Y se están devolviendo buses hacia Santa Rosa. Lo que va a pasar ahora es, y nosotros siempre hemos velado por el cumplimiento de la ley, pero si yo soy padre o madre y mi hijo está en Chile, me voy a quedar tranquilo en Tacna. Lo que hemos visto es que se han acrecentado las redes de tráfico los últimos meses. Hace unos días murió una persona, salió en un periódico de Tacna, murió una persona en el traspaso de la frontera desde Perú a Chile. Entonces lo que va a suceder es que van a aumentar las redes de tráfico, van a aumentar probablemente las muertes en frontera, y recordemos también que en Arica hay minas antipersonales.
Ante este contexto y velando también los criterios de las leyes, sí creemos que Chile puede dar una respuesta clara frente a la comunidad internacional, como lo han hecho otros países, de decir, mire, sabe que la población venezolana está apta para solicitar refugio. Porque actualmente hay muchos, y a través de videos que ustedes mismos también han puesto en la página y entregaron, se ve que no tienen todos los papeles y que eso los hace prácticamente imposible para que puedan entrar a nuestro país sin siquiera poder pedir la posibilidad de esta visa humanitaria, porque, por ejemplo, hay madres que no tienen los papeles de sus hijos porque solamente tienen el certificado de nacimiento sin que tenga la autorización del padre, hay otros que no tienen pasaporte. ¿Cuál es la respuesta que ustedes sugieren se podría dar desde el Estado en esta situación que es francamente anómala desde el punto de vista migratorio chileno, pero que también es una situación bien dramática humanitaria en nuestra frontera? Claro, acá hay que atender que hay una situación de crisis en la frontera y uno también tiene que tener distintos criterios. Lo que vimos, por ejemplo, una madre que el padre no lo veía hace años y no sabía ni siquiera dónde estaba, que hoy día la dejaron ingresar. Ahora, ¿por qué hace 3 días no la dejan ingresar y hoy día sí? Lo que hemos pedido una y otra vez, tengamos criterios claros. Hay una persona, por ejemplo, que era escolta a un general en Venezuela que no le aceptaron el ingreso. Es decir, bueno, si esta persona, un hombre, se vino escapando allá, no puede volver a Venezuela, es una persona que podría solicitar refugio. Y hay documentos, la misma policía, la PDI le ha dicho, oiga, usted tiene que traer este documento notariado y apostillado. Bueno, eso en Venezuela es imposible, tomando en cuenta que en Venezuela a los niños y niñas menores de 9 años no tienen una partida de nacimiento, eso no existe en Venezuela. Entonces, ¿cómo establecemos criterios más laxos? Y que no quiere decir que entre cualquiera, pero hay una situación humanitaria grave y ante eso tenemos que apelar a un sentido común. No estamos diciendo, oye, vamos a quebrar la ley. No, yo creo que en ciertos momentos, cuando hay lactantes, cuando hay niños, cuando hay niñas en peligro de su vida y también personas adultas, creo que el ser humano está sobre la ley. ¿Y qué es lo que ha pasado también en este último tiempo con los niños que han debido irse o los niños que han sido separados de sus padres por las expulsiones que han ocurrido de personas que, bueno, han infringido la ley? Sí, ahí lo que hemos visto nosotros 2 casos en el Servicio de Ciudad Migrantes, personas que habían cometido un delito, que cumplieron su condena, llevaban ya varios años en Chile, estaban reinsertos, algunos de ellos con hijos ya chilenos, y dijeron, no, mira, se tienen que ir. Si bien la justicia estableció eso, sí, bueno, ¿creemos o no en la reinserción? Ese no es un tema solo para las personas migrantes, también para las personas chilenas. O sea, ¿cuánto le va a pesar a alguien haber estado en la cárcel, haber cumplido una condena? Pese a que en estos casos, muchas personas, no todas, pero muchas, ya habían cumplido su condena y llevaban años de reinserción social. Entonces, ¿creemos o no creemos en la reinserción social? José Tomás, ustedes vienen trabajando con los migrantes, con también la situación de los refugiados, si bien es menor. Y hoy día hemos conocido, a propósito de este Día Mundial del Refugiado, números bien alarmantes. Nuestro país está abierto a esta situación cuando vemos que también se están cerrando en los países vecinos las fronteras. Estamos viendo que Perú ahora comienza a poner más barreras para el ingreso hacia su país. ¿Cuál es la situación que cambia cuando nuestros vecinos, en el fondo, comienzan a poner más restricciones? Nuestro país se hace digamos, un destino o una meta tal vez más apetecida. Surge la posibilidad de que personas que trafican con personas puedan hacer sus negocios. ¿A qué situación nos estamos exponiendo ante la gran cantidad de personas que están debiendo dejar sus países de origen y con estas restricciones que están poniendo los países fronterizos? Acá hay distintos hechos. En primer lugar, la crisis de los refugiados ya no es algo que pasa en Europa o en África, sino que en Sudamérica y en Latinoamérica, podríamos decir, sobre todo en Centroamérica. Entonces, estamos viéndonos involucrados no solo en la temática de migración, sino que de refugio. Ante eso, lo que se debe hacer es una respuesta regional, porque acá cada país está tratando de resolver los temas por su cuenta. Yo le aseguro que personas venezolanas van a seguir entrando a Perú porque tienen familiares. Y están sobreviviendo y ante eso la persona busca sobrevivir
¿Que tiene que cumplir las leyes? Sí, pero primero está la sobrevivencia. Y lo que vamos a ver acá en Chile, que acá hay 300.000 personas de Venezuela, en Perú hay 800.000, en Colombia hay 1 millón, es que igual van a seguir llegando porque tienen sus familiares más cercanos o por las situaciones políticas, económicas que pueden haber acá. Al rechazarse el ingreso en frontera, van a estar las redes de tráfico. Nosotros el año pasado en el Servicio de Jesuita Migrante interpusimos una querella contra una red de tráfico que operaba desde Tacna, que tenía 3.500 víctimas. Esa red tuvo una sentencia, una condena, se desbarató, pero lo que hemos visto es que han vuelto a surgir nuevas redes, y ya no solo por frontera Chacayuta, sino que también por la frontera de Pisiga-Colchane, es decir, el norte de Chile con el terreno que nosotros tenemos, es caldo de cultivo para las redes de tráfico, tomando en cuenta que en el mundo está entre los 3 negocios más lucrativos. O sea, acá hay tráfico de personas muy lucrativo, y ya en las oficinas del Servicio de Jesuita Migrante hemos visto el ingreso de redes de tráfico con niños, niñas y adolescentes, porque entran las familias, como los niños, las niñas no tienen los documentos, porque no existen en Venezuela, no los dejan entrar a Chile, y entonces entran por redes de tráfico. Y ante eso se necesita una respuesta con más criterio, más sentido común. O sea, ¿qué daño le va a hacer a Chile un niño de 1 año? ¿Qué daño le va a hacer a Chile una niña de 8 meses? Ninguno. José Tomás Vicuña, muchísimas gracias por conversar a esta hora con nosotros en este día en que se conmemora el Día del Refugiado. Muchísimas gracias y por supuesto seguimos atentos a lo que está ocurriendo en Chacayuta. Muchas gracias. Muchas gracias.